El mes pasado, no sé qué fecha exactamente, el hermano Armando nos compartió una prédica donde él hablaba sobre dos tipos de categorías de personas: aquellos que pecan y que quedan estancados en el pecado. ¿Me paro por lo que? Y aquellos que pecan, que quedan estancados en el pecado, pero aquellos que pecan y deciden levantarse. Él tomó como ejemplo varios personajes bíblicos, lo cual yo destaqué uno. Yo creo que dentro de esas dos categorías, a su vez, hay otras subcategorías, como por ejemplo, y de eso que voy a hablar, como el que peca, pero que le echa la culpa a otro, y que le dice y dicen que no, y lo vuelvo a hacer, porque es culpa de otro. El que peca, que pide perdón, pero que no se sienten perdonados, y aquellos que hacemos reo de muerte a aquel que pecó. Sobre esas tres categorías quisiera hablar el día de hoy. Y investigando un poco, es interesante cómo la Biblia narra la historia de personas que vivieron en otro tiempo, en su generación, antes que nosotros, que fueron más famosas y que fueron más conocidas que nosotros. Es interesante que la Biblia narra todo lo que ellos vivieron, sin dejar nada por fuera. La Biblia narra lo que verdaderamente son, pinta al hombre tal cual es. Y yo me alegro que esto sea así, porque usted se imagina si todo lo que la Biblia narrara fuera éxito, de verdad que no nos quedaría más que tirar la toalla. Y no digo que consigamos gran esperanza en los fracasos de otros. Lo que estoy diciendo es que la Biblia pinta al hombre tal cual es. Si usted se emociona al leer la Biblia y va a Génesis, usted encontrará, por ejemplo, un hombre de fe llamado Noé, que predicó justicia 120 años, que construyó un arca cuando a nadie había visto llover. Pero no se avanza mucho cuando usted ve su borrachera, su desnudez y su desobediencia. Sigue avanzando y se consigue un hombre llamado Abraham, un hombre de fe, un hombre que caminó por fe desde su tierra, desde la tierra donde salió hasta la tierra prometida. Un hombre que se le probó su fe, que ofreció a su hijo en el monte Moriah. Pero no se avanza mucho cuando llega a Egipto y vemos la cobardía de ese hombre, que puso a su esposa en dos oportunidades a cometer adulterio con el rey de Egipto. Y uno se pregunta, ¿y qué tornillo se le fue a ese hombre? Y si pasamos al Nuevo Testamento, vemos el valor y la fe de Pedro, pero también su fracaso. Lo que quiero decir es que la Biblia tiene consistencia, no solamente en mostrar los triunfos, sino el fracaso. Y el personaje que escogí, ya el hermano Mando nos relató algo. En 2 Samuel capítulo 11, y como le dije, esto es un extracto que yo saqué de una prédica de Armando, y Armando, espero que esto cuente con tu aprobación. Capítulo 11. Vamos a ver un hombre que tuvo tentado hacer todo lo que yo dije al principio. Un hombre que le pudo haber echado la culpa a otro, un hombre que se sintió culpable, y un hombre a que nadie que lo pudieron hacer reo de muerte. Vamos a ver la vida de David, vamos a ver su fracaso, vamos a ver su caída, el resultado de su caída, pero también su redención. Leamos. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron:
aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Uría de Teos. Y envió a David mensajero y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Ojo, la vida de David se narra así. En 1 de Samuel se narra de su subida. En 2 de Samuel se narra su caída. En 1 de Samuel, David conquista al gigante. En 2 de Samuel, David es conquistado por una mujer, por sus pasiones y su deseo. Versículo 1 dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes. Armando decía algo ahora. Yo investigué y parece lo que es que los reyes salían a la guerra después del invierno. Cuando era invierno, todos ellos se encuartelaban, y una vez que llegaba la primavera, salían a pelear. A mi entender, el detonante de lo que David sufrió ocurre allí, por ignorar su obligación. Como dijo Armando esta tarde, ahora temprano, que los reyes se van a la guerra excepto él. Versículo 10, 17, ahí mismo, lo puede conseguir. Dice, ya están ahí. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando al Jordán, vino a Elán, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. David se identificaba tanto con los guerreros de Israel que se metiera con David y peleaba con él. David ignoró su obligación. Se decía que David, por estar de ocioso, hizo todo lo que hizo. David ignoró su deber. Y el fracaso de David no es este relato, esa es la caída. El fracaso de David comenzó mucho antes. Y para dar base bíblica a eso, vayamos a capítulo de Deuteronomio. Capítulo 17. Había 3 cosas que el rey de Israel no debía hacer. Comenzando con el versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomarán para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Yo estaba diciendo, no tomen caballos porque eso lo tentará a volver allí. No tomen mujeres porque eso lo desviará su corazón. Y no tomen oro y plata. Hay versículos donde dice que David redujo sus caballos. Otro donde dice que él ofreció para la construcción del templo. Pero David ignoró el segundo, el que dice: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Como prueba esto, vayamos a ir al mismo capítulo, 2 Samuel, capítulo 5, y vean cómo el fracaso de David ya había ocurrido. Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Es decir, esta caída de David, ya su corazón estaba preparado. Literalmente David tenía un harén de mujeres. David ignoró ese mandamiento. Y quiero decirles que si usted lee toda la vida de David, él murió en su propia ley. El hombre nunca cambió en cuanto a eso, ¿no? Versículo 2.
Sucedió un día, hasta en la tarde, en el 2 Samuel capítulo 11, por favor, volvamos allá. Y sucedió un día, cae la tarde, que se levantó David en su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio en el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, uno se preguntaría, ¿qué hace una mujer decente bañándose en la intemperie? Armando decía que era porque los guerreros habían salido. Hay quienes dicen que todo el pecado lo comete David y que Betsabé no tiene nada que ver. Yo difiero. Porque uno lee todo el contexto y que lo vamos a leer, uno ve indicios de cómo Betsabé manipula muchas cosas. Y lo vamos a ver en el transcurso de la lectura. Y es lo que tú dijiste. Tú dijiste que David era el único. Bueno, hay que entender que el palacio real, la casa era el más alto. Y tenía mucha visibilidad. Era la primera vez que David salía. David ya sabía. Pero yo digo que Betsabé por ahí tiene un poquito, porque en el versículo 1 en el versículo 18 de 1 Samuel decía que cuando David volvía de arrancarle la cabeza a Goliat, salieron las mujeres cantando, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Yo creo que ya David ya había tocado el punto más alto de su celebridad. Y David dice en la Biblia que era hermoso de parecer. O sea, muchas cosas se conjugan para que Betsabé por allí, no sé, esto no lo dice la Biblia, esta es mi propia opinión, por favor. Esta es mi propia opinión. Yo creo que Betsabé casaba a David para ver que más adelante hay cosas que dan indicio de que Betsabé por ahí. Es lo que yo creo. Por favor, es lo que yo creo. ¿Y por qué no nombran mucho a Betsabé? Porque el protagonista principal es David, no Betsabé. Entonces la lección está en David, no en Betsabé. Ok, versículo 3. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elías, mujer de Uría de Eteo. Como dijo Armando, no, nada más que estaba preguntando. A nosotros nos llega la tentación. Y David pudo haber dicho, rey, mira, es casada, no te metas con ella. La mujer no se toca, es casada. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos, cuando nos toca la puerta de la tentación, e ignoramos 1 Corintios 10, capítulo 13? Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Palabras menos, palabras más. Cuando la tentación llega, uno lo que tiene que hacer es buscar todos los versículos de lo que se sepa y salir corriendo. David ya tenía en su corazón ese vicio de las mujeres. Los psicólogos actuales humanísticos dicen que la mejor cura contra el deseo sexual es alimentarlo. Una vez lo alimente, se sacia. En el caso de David fue todo lo contrario. Mientras más mujeres, menos se satisface. Es que el pecado nunca se satisface. Eso fue lo que pasó con David. Volvamos otra vez a Samuel capítulo 11. Vamos al versículo 5. No, 4. Y envió David mensajero y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí viene uno de los indicios con respecto a la mujer. Según dicen que ella era sumisa al rey, que no tenía potestad, que el rey contra él no podía nadie. Ciertamente, los gobiernos tienen poder, pero uno puede rebelarse. Lo más que te puede pasar es que te maten, pero uno puede decir que no. Ella y David, no solamente ella y David, si usted lee el Éxodo capítulo 20, violan el 6, el 9 y el 10 mandamientos. Y dice que ella estaba purificándose de su inmundicia, es decir, venía de la menstruación. Y eso era pecado para el pueblo de Israel. Que la mujer no sabía que estaba haciendo eso.
Ya David no importa, porque David sabe, no importó si tuviera o no tuviera, David tenía eso en su corazón. La mujer no pudo haber dicho, David, mátame, pero yo no puedo violar a la ley de Dios. Es lo que yo creo. Versículo 5. Consiguió la mujer, envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Esta información tiene dos tipos, o tiene dos sentidos. Una, que puede, cuando dice estoy encinta, es que uno lo puede tomar con tanta emoción, o puede ser la noticia más devastadora de la vida de una persona. Cuando Ana estaba embarazada de Gustavo, no cabía de alegría. Yo no podía competir con ella de alegría porque ella tenía el niño adentro. Y para ella, si no hubiera luz, no hubiera agua, no hubiera comida, ella era feliz. Pero ¿qué pasa cuando te llega a la puerta, mamá? Estoy embarazada de mi novio. Le cambia radicalmente la vida a la persona. Deja los estudios, tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas. En este momento, para David fue la noticia más devastadora que han recibido. Hasta aquí, la caída de David. David tiene dos opciones: o callar o confesar. Vienen ahora las consecuencias. Hizo lo más fácil, callar. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. ¿Qué hipocresía este hombre? A David no le importaba nada. No importa. Y yo me pregunto a Urías, oye, el rey me llama a mí. Oh, wow. Vamos a ver. Cuando Urías vino a David, le preguntó por la salud de Joab, versículo 8. Y después dijo a David a Urías, David hace tres planes: plan A, plan B, plan C. Plan A. Después dijo a David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y salió Urías de la casa del rey y le fue enviado presente a la mesa real. Hasta este momento, como Urías, dijo, ¿qué pasa? ¿Qué tanta atención especial del rey conmigo? Y fue enviado presente más 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Plan A, fracasó. Plan B, hicieron saber a esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de casa de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá está bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Uno se siente miserable. Cuando uno vive dentro de pecadores, estamos en nuestra hábitat, no pasa nada. Pero qué miserable se siente uno cuando un justo lo reprende. David no contaba que Urías le salió más noble que él. Versículo 12. Plan C. Plan B. Y David dijo a Urías, quédate aquí, y aún hoy mañana y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David convidó a comer y a beber a él para embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Urías, borracho, era más íntegro que David, bueno y sano. Increíble, ¿no? Plan B, fracasa. Plan C, rival destructivo. Venida la mañana, escribió a David, se hartó, tengo que salir de este problema
porque que su reputación estaba en juego. Era difícil que David fuera apedreado, porque decía que el que consiguiera adulterio había que morir apedreado. Era difícil, pero David tenía que mantener su estatus, en público, su victoria, su reputación. Tengo que acabar con este problema. Y venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Qué diabólico David. Envió la misma sentencia de muerte con el sentenciado. Qué maquiavélico David. Y escribió la carta diciendo: poné a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retíralos de él para que sean heridos y mueran. Así fue que cuando Joab sitió a la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Ahora, si David no quería que esto se supiera, ya los siervos lo sabían. Ya Joab tiene que decir: ¿qué habrá hecho este hombre para que el rey mande que esté en lo más recio de la batalla? Maquiavélico, ¿no? Y yo me pregunto, mira, ¿qué te manda el rey David? Oye, ¿no leíste esta carta, verdad? No. ¡Wow! Así que cuando Joab sitió la ciudad y puso 14:16 a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber David a todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar en el muro? ¿Quién hirió a los Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebet? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero llegando, contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Mira a David cómo responde. Y David dijo: al mensajero, así dirás a Joab: no te preocupes, no tengas que estar por eso, porque la espada consume ahora a uno y ahora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda, y tú aliéntale. David toma como que le importó nada. Ok, hasta aquí vemos primero el fracaso y vimos la caída. Ahora vamos a ver la consecuencia. 27. Pasando el luto, envió a David y 26. Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Oye, los muchachos nada más que pasó el luto y vamos. Nada más que hizo el rey. Yo creo que la mujer por ahí también tiene un poquito de complicidad, porque yo no creo que no hay resistencia por un lado de esta parte de esta mujer. Vuelvo y repito, el énfasis de David, no Betsabé. Mas esto que David hizo, que había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hasta aquí ya han pasado 9 meses que David cayó del pecado que había hecho. Dice: y pasando el luto envió a David, la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Ya el niño nació. Quiere decir que David cayó en pecado por 9 meses. Según busqué, parece que fue un año, que el niño murió. Más tarde la historia la conocemos, que el niño murió cuando tenía 3 meses de edad. Pero dejémoslo en 9. Dejémoslo en 9. Es algo suficiente para vivir un pecado sin confesarlo. Continuemos. Hasta aquí David se cree librado,
Por fin rompí yo la estadística. Pequé y nadie se dio cuenta. Bueno, Dios mira y dice, con paciencia, ya han pasado 9 meses y no me ha confesado el pecado. Bueno, voy a hacer algo. Voy a enviar, vamos a llamarlo así, un pastor al cual la iglesia de David. Y sale a la historia Natán, 12 del 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo. Es interesante, otra cosa que noté aquí interesante, como cuando Natán, me imagino que Natán cuando supo lo que David había hecho, dijo, David hizo todo lo que me está diciendo. David conforme al corazón de Jehová, él lo hizo. Era tanto el respeto que Natán le tenía, que para decir lo que tenía que decir le inventa una historia. No fue de frente, sino que le inventa una historia. Vamos a ver la historia que le inventa. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola, corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino de camino al hombre rico, no quiso tomar de su oveja y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Hasta aquí David está apartado totalmente de Dios. Cuando yo decía que los reyes no podían hacer 3 cosas, aumentar los caballos, las mujeres y el oro, nosotros tenemos 3 cosas que no debemos hacer: congregarnos, dejar de orar y leer las escrituras. Hasta aquí David está a la intemperie. Pero no solamente eso, David se vuelve beligerante, se vuelve de beligerante, de bélico, de guerra, se vuelve agresivo y dice, fíjense, entonces 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. En el Antiguo Testamento, quien se robara o matara una oveja tenía que pagar 4, o sea, da 4 de vuelta. Y David dice, entonces David, como hacemos nosotros, nos hacemos intolerantes a los errores de otros. Pero como se trata de nosotros, entonces somos light. No, porque es que, bueno, una debilidad, porque es que, bueno, yo soy pecador. Y entonces David hace lo que hacemos nosotros. Machacamos el error del otro. Y entonces nuestra viga, vamos al espejo, ay, porque ahí quedó, está sucia. Vemos, la pintamos y vámonos otra vez. David hace como hacemos nosotros. Machacar y machacar los errores en otros, pero nosotros en nuestras propias vidas le damos ahí un poquito de pincelada para no sentirnos mal. Vienen las consecuencias. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Si bien es cierto, en este momento David era el momento de trágame tierra, porque salía, como decía ahora Armando la pregunta, ¿quién quiere que sepan de los errores de uno? Y por allá Armando decía que para que no nos avergüence. Hasta aquí David dice, trágame tierra. Ya todo el mundo se dio cuenta. Si bien es cierto, es el peor momento de David, pero también es el momento de que David hizo, por fin libré esto. Así ha dicho Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Igamón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me has menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, en la cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y salta el 14, vamos a ver un momentico el 13. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Eso es lo que pasa. Cuando pecamos, uno dice, pequé ya. No, hacemos blasfemar el nombre de Jehová, de Cristo. Y no es que eres cristiano. ¿Para qué voy a ser cristiano si voy allá y es lo mismo? Nosotros cada vez que pecamos, blasfemamos para que los demás se burlen, para los que más nos tiren piedra. Palabra de Jehová. Hasta aquí ya vimos el fracaso, ya vimos la caída y sus consecuencias. Bueno, esta historia, no hay ningún Excel en el planeta que compare con esta historia, ni el Titanic. Como toda historia, esta también tiene su final feliz. Entonces dije que habían tres categorías. Aquellos que pecan, pero que se quedan allí y dicen, fue culpa de otro. El que peca pide perdón, pero no se siente perdonado. Yo creo que ya vemos mucho. Y aquellos que hacen un reo de muerte de por vida, aquel que cometió el error. ¿Por qué busqué a David? Si usted lee la historia de David, se enamora de ese hombre. David no solamente cometió adulterio, sino que asesinó. Vamos a ver cómo este hombre se levanta, y se levanta con fuerza, para hacer lo que conocemos de él. El gran tierno, David el guerrero. Salmo capítulo 32. Y vamos a comenzar a entender y a aprender, más bien a aprender cómo un hombre que pudo caer tan bajo, que pudo haber caído en la miseria, pero también fue redimido. Salmo capítulo 32. Amén. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Según este versículo, David enfermó literalmente. Más adelante lo vamos a ver como lo voy a enfatizar. ¿Será que nuestras enfermedades provienen de algo que por ahí no queremos soltar? No necesariamente tiene que ser un pecado, pero hay que escudriñarse de uno bien para ver si realmente nos hemos soltado algo. Hasta aquí, David empieza a sanarse. Volvamos otra vez al 2 Samuel para leer el versículo 13. Y dice, del versículo 12, capítulo 12, versículo 13, 2 Samuel 12, 13, y dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. David comienza a dar señales de querer salir a flote en el versículo 32. En el capítulo Salmo 32, en esos versículos que leímos.
Y aquí viene donde ya David por fin sale a flote. Salmo 51. Si usted lee el título, se dará cuenta. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Quiero que pongan atención cómo David, pudiendo haber echado la culpa a la situación, a las circunstancias, él usa el pronombre personal de mí. Leamos. Y lo voy a leer de esta manera, ¿ok? Enfatizando el pronombre personal. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra. David en ningún momento le echa la culpa a Betsabé, ni a su soledad, ni a su sociedad, ni a la guerra. Él sale al frente y dice, yo. ¿Cuántos de nosotros decimos que fue la circunstancia y no somos valientes como David? Y decimos, es que me provocaron y no tuve más opción que hacerlo. He aquí 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y aquí en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En el Antiguo Testamento, quien había tenido contacto con un muerto tenía que ser purificado con hisopo. Una limpia, pues. David tuvo contacto con un muerto. Él fue el actor intelectual de la muerte de Urias. Cree en mí. 8. Hazme oír gozo y alegría, y se reaclararán los huesos que has abatido. David había enfermado de los huesos literalmente, por haber escondido su pecado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustenta. Hasta aquí David se sentía separado de Dios. No decimos que la salvación se pierde. David también sintió eso. Con nuestras actitudes, con nuestro estilo de vida, creemos que vivimos conforme al mandamiento de Cristo y podemos perder la salvación. David sintió eso. David se sintió sin cobertura de Dios. Entonces, 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. Y aquí dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no despreciarás tu, oh Dios. David sale al frente y no le echa la culpa al otro. David se sintió culpable, pero él suelta y se lo entrega a Dios. Primero Reyes, capítulo 1. Primera Reyes, capítulo 1. Quiero leer el versículo 1 porque yo dije que David murió en su propia ley. El hombre no cambió.
en cuanto a las mujeres. Y dice, cuando el rey David era viejo, ya tenía 71 años, y avanzado el día, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquemos para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrara en calor mi rey, mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abixag, su manita, y la trajeron al rey. Pero bueno, menos mal. El 4 dice, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, la servía, pero el rey nunca la conoció, o sea, nunca se acostó con ella. Tenía un harén de mujeres, y todavía había que buscarle otra. Y el hombre era tremendo. Entonces, David suelta las culpas. Y en el mismo capítulo 1 del Primer Reyes, miren cómo David se sentía y entra de protagonista Betsabé. Salmo, versículo 28 del capítulo 1. Y dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Aquí es que iban a hacer un complot para que Adonías gobernara, pero la promesa era Salomón. Pero mire cómo David se describe él mismo. Versículo 29 del capítulo 1. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Hasta aquí David ya se siente perdonado. Entonces David pudo haber echado la culpa a otro. David pide perdón, Dios lo perdona, pero él se siente perdonado. Y vayamos a la última categoría. Este tema, tiempo me apremia. Y es que esta predica. Todo fue una antesala. David a David lo evalúa el Todopoderoso. No con nuestra evaluación, sino con una evaluación santa, con una evaluación justa, con una evaluación desde la perspectiva de Dios, desde la mente de Dios. Primera Reyes capítulo 5, capítulo 15. Entonces recapitulo, que con esto cierro. David fracasó. Ya habíamos dicho que él tomaba mucho, que violó las leyes de los reyes. David cayó. Consecuencia de su caída. David se levanta. Y miren cómo Dios evalúa a David. Primera Reyes, capítulo 15, versículo 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Uría Eteo. No nombra a Betsabé, no nombra a las mujeres, nombra el asesinato. Es decir, David hizo todo lo correcto con la excepción de Uría Eteo. Dios nos evalúa así. Ve el pecado como una excepción. Nosotros vemos la excepción y la convertimos en toda la vida de esa persona. ¿Ya viste, hermano Gustavo, cómo es? De peleoncito. Mira todos sus errores. Nos fascina machacar y machacar los errores de los demás. Y lo convertimos en tu vida, lo hacemos reo de muerte. Y ese hombre, mira, tendrás que volver a hacer para creerte, porque no te creo. No te creo. No, es que no te creo. Es que mira, es que tú no cambias. No crees que Dios me perdonó. No, sí, pero es que
Dios mira la excepción de todos nosotros. Ve el pecado de nosotros como excepción. Nosotros hacemos de la excepción toda la vida. Entonces, aquellos que le echan la culpa a otro no tienen excusa. Aquellos que se sienten culpables, aún pidiendo perdón, David un ejemplo. Y aquellos en la categoría que nos encanta mirar la paz al otro, sabiendo que Dios no puede redimir, también están derrotados. Dios los bendiga.